Bienvenidos al episodio 3 de Biopic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial, ¿tú qué tal estás? Pues yo es que estoy muy contento porque sabes lo que ha pasado esta semana, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hemos subido el corto de la verdad. El corto en el que tú y yo nos conocimos. En el que tú y yo nos conocimos. ¿Y sabes qué pasó con eso? Que empezó todo con la idea de Nuria, de la maravillosa jefa de la productora, y todo empezó con una idea, tío, y de allí un guión. Allí nos conocimos y ahora, mira, un año después estamos haciendo un podcast. Joder, es que para no estar contento, tío. Hombre, pues sí. No sé, a mí me alegra mucho que de la nada saliese un corto maravilloso con tantas personas maravillosas. No sé. Es que es bastante impresionante cómo pueden salir los proyectos desde cero. Sí. ¿Y sabes qué pasa? Que hoy justo tenemos a alguien que sabe cómo iniciar proyectos desde cero. ¿Ah, sí? Hoy nuestro invitado, Rodrigo Martínez Antonanz, Correcto. nos va a explicar cómo se hace eso. Pues nada, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendo, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por A ti por acogerme venir. en vuestro pequeño set. Nuestro pequeñito set. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Rodrigo? Pues Rodrigo es un guionista errante que ya con casi 20 años de experiencia en esta industria y un contador de historias loco que le mola mucho tirarse al barro y hacer proyectos chulos y pegarse con todo el mundo y sacar todo lo que se pueda de, como habéis dicho, de la nada a través de conocer gente buena. Es como se sacan las ideas, se convierten en realidad. Así que nada, básicamente soy eso, un guionista que sigue en el barro y en la trinchera, que es de donde generalmente no solemos salir. Yo creo que una descripción maravillosa y yo creo que es la actitud que hay que tener porque si quieres sacar algo hay que tirarse al barro. Vamos. Pues es que así funciona esto. Cuéntanos, ¿cómo empiezas un poco en esto? O sea, ¿cómo metes tú la patita en el mundo del guión, en el mundo del cine? En el mundo del cine es porque mi familia siempre ha estado muy ligada al cine, no por temas laborales, sino por temas lúdicos, o sea, cinéfilos de siempre. Yo nací, tenía 2000 películas en casa, que tenía mi hermano, yo veía películas de los hermanos más de pequeño, me sabía los diálogos de pequeño, y era como un pequeño germen que siempre estaba ahí. Entonces empecé a leer muchísimo cine, empecé a ver muchísimas películas, grababa películas de la tele, y eso quieras que no, al final te vas familiarizando un poco con la forma de contar historias y eso es algo que pues se va quedando ahí un poquillo y empecé a hacer cortos. Como todo chaval adolescente, empiezas a hacer cortos como puedas, que antaño no había ni móviles ni leches, entonces hacías ahí con tu cámara VHS lo que podías, ibas haciendo cortos y eso es algo que siempre me fascinaba. No conseguí entrar en la escuela de cine por cuestiones que mis padres no querían repetir el error de mi hermano mayor, que estudió cine y lo dejó a los 2 años, estudié periodismo, pero siempre mantuve las ganas de hacer cosas en el mundo del guión. Monté una pequeña productora que se llama Arenque Rojo Producciones y con eso hacía proyecciones de cortos, que eso era algo muy chulo. Hacíamos proyecciones de cortos en bares. Uf. ¿Para qué? Pero no cortos potentes, caros, con ayudas institucionales, cortos amateur, donde el creador o la creadora tuviese un pequeño momento en el cual pudiese estar en su pequeña parcela de poder y explicar lo que ha querido hacer con ese corto. Entonces, esas sesiones que yo organizaba me dieron la oportunidad de conocer de chiripa una noche a una jefa de producción de Globo Media, que le gustó el show que montaba, que le gustaba lo que hacía y me hizo una prueba de guión para la serie Mis Adorables Vecinos. Paz Padilla, Miriam Díaz Aroca, hablamos del año 2002-2003, o sea, de hace un rato. Y a partir de ahí entré en el mundo del guión profesional. Y desde ese momento, pues todo ese germen, todo lo que había ido leyendo, todo lo que había ido haciendo de cortos, todo lo que había ido sumando a amigos, a familiares en proyectos que no iban a ningún lado, excepto que me servían a mí para seguir contando historias, pues conseguí meter la patita en el mundo del guión, conseguí mantenerme, que eso era lo chungo. Meter la patita puedes tener cierta facilidad, pero mantenerse es lo realmente, es el reto real, y desde entonces pues he conseguido sobrevivir en esto. Bueno, pues eso es bastante... A mí me parece bastante impresionante, sobre todo porque lo de los cortos en los baritas es algo que no había escuchado. Me parece una técnica impresionante. Sí. Honestamente, me encantaría que la gente siguiera haciendo eso porque me parece que es una forma súper divertida. Aparte de conocer talento amateur de gente que no tiene los recursos. Eso es. Entonces me parece bastante interesante.
Es que será muy guay, porque al final, aparte que debías, entonces quieras que no, era como tenías las noches copadas de todo, pero se generaba un networking cuando ni siquiera sabíamos que existía esa palabra de networking. Se generaba ahí como un ambiente súper sano y súper orgánico en todos los sentidos. Y desde ahí conocimos un montón de actores, de jefes que luego acabaron siendo montadores, de directores de foto, sonidistas. Conocimos un montón de gente a partir de hacer esos pequeños cortos que eran amateur, pero que ahora, joder, son tíos que están en la industria y de renombre, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de tu primer corto? ¿De cuál fue ese guión? ¿A qué edad lo hiciste o cómo empezaste ese concreto, el primero? A ver, tengo dos primeros, realmente. Tengo uno del que me arrepiento, pero que me sirvió mucho para aprender, que se llamaba Los Guachicops, que es un corto que creo que hice con 14, 15 años, que era como una pelea de karate con un amigo mío, pero nos obligó a tener que rodar en distintas localizaciones, a aprender lo que era el raccord, que hasta entonces no sabíamos lo que era el raccord, y entonces a partir de tener todos esos errores, pude hacer el siguiente corto. Bueno, pude hacer muchos cortos malos, pero hay uno del que me siento especialmente orgulloso, que es Anónimos, que es un corto al final que luego tuvo cierta repercusión a nivel festivales y a nivel premios, y ese realmente no es el primero, pero es el que pero es el último. Es el que un poco de los Guachicops acabé haciendo Anónimos, que es el corto del que realmente me siento orgulloso. Una vez más, esto es un trayecto, esto es un proceso, lo que habéis dicho, de la nada, al final de los errores, al final de caerte, te tienes que levantar, no queda otra. Yo creo que eso es súper importante, porque aunque haya proyectos que nos puedan parecer que son un error, en el fondo todo se construye poquito a poco hasta llegar a... O sea, todo es trabajo, experiencia. Esta profesión tiene más noes que síes, tiene más puertas cerradas que puertas abiertas y tiene muchos más callejones sin salida que grandes avenidas donde todo es luz multicolor. Y eso es algo que es difícil de asimilar porque, a ver, joder, pero basta con que uno te diga sí. No necesitas 30 síes, necesitas uno. Y con eso ya te vale. Lo que pasa es que vas a recibir muchos no y hay que saber también gestionar eso. Entonces, por eso claro que hay que aprender de todos los errores y hay que aprender un montón de todo lo que va, de todas las tortas que te vas pegando por el camino. Porque, vamos, es que no hay otra fórmula real para crear nada. Si no sería, aparte que sería bastante aburrido. Claro. Sí, a mí, si todo el rato fuesen sís, no nos divertiría. Aparte que luego está tu gestión del ego. Claro, si encima los síes conllevan un ego desorbitado, entonces ahí tienes ya no uno, sino varios problemas. Aparte yo creo que si todos son sís, al final no lo vas a valorar. Si te dicen que sí a todo, no vas a valorar lo que es el trabajo. Y que realmente es mentira. O sea, claro. Es cierto, al final el guión está tan vivo desde que no tienes nada y es una premisa, una idea, un titular que has leído, una anécdota que te han contado, hasta que lo emites o lo grabas o lo ruedas o lo proyectas o lo que sea, el guión está vivo, pero todo el santo día, pero no, o sea, pero hasta el último momento, hasta el último plano está vivo el guión. Entonces, claro, todos los síes van a ser siempre ficticios, o sea, claro, que nadie se lo crea. También has comentado que montaste una productora. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es montar una productora? Bueno, a ver, monté una productora en el año 2000 o 2001, era con un amigo, queríamos hacer cosas nosotros, queríamos que ahora se hace más, ahora crear una productora es algo que recomiendo mucho, en aquel momento era... queremos hacer nuestros cortos, queremos irnos al Festival de San Sebastián a vender cortos, pues a pitchear, ahora es el pitch, el santo santorum de todo, pero antes era, te ibas al Festival de San Sebastián con un corto, te ibas con un storyboard, un pequeño guión literario y te ibas a intentar vender tu proyecto, claro. Y ya está. Y es algo que hacías, entonces lo podías hacer como Rodrigo Martín, o lo podías hacer como una productora, y siendo una productora al final tenías muchas más opciones de que te escuchasen. Siendo una productora pequeña de nada. Hacíamos cortos, pero al final, gracias a la productora, aprendí mucho, hice vídeos corporativos, hice vídeos para pequeñas empresas, hice pequeños anuncios, aprendimos mucho de técnica, de cámara, de sonido, de fotografía. Todo eso suma, a un guionista le suma todo, porque ahora tienes que saber o tienes que conocer un poco todo a la hora de escribir, cómo va a ser un poco todas tus localizaciones y cómo van a ser los problemas a los que te puedes enfrentar a la hora de llevar a cabo tu guión. Y sobre todo nos sirvió para que yo hiciese unas sesiones de cortometrajes en bares y que eso me diese la oportunidad de trabajar en Globo Media. Entonces al final es como... Sí, ¿no? ¿Cómo todos los giros. Tenía claro. Todos los giros. Se iban cumpliendo todos los giros de cada acto, se iban cumpliendo todos los giros. Claro, es un camino y es
O sea, Sí. tienes que ir dando vueltas y vas poco a poco. Sí, no, ya está, es que todo sirve, todo suma, al final parece que no, pero echar la vista atrás y decir, madre mía, si no hubiese hecho esto... Sí, ¿no? Por empezar de repente porque un día te da el venazo de tal y ese día te lleva ya a hacer tal o no sé qué y no sé cuántos y O no sé cuántos y al conoces final y de ahí rebotas. a dónde. Ostras, que yo maquetaba folletos de lámparas germicidas por el día y por la tarde me dedicaba a mis cortos, mi productora y a poner cortos en bares. O sea, es que era como Belle de Jour, era como de día una cosa y de noche otra. Entonces ya está. Pero hay que hacer eso, hay que estar en continuo movimiento. Las cosas pasan si estás moviéndote. Sentado, por mucho guionista que sea. Claro, no nosotros, se logra nada. este podcast es el ejemplo, porque si yo el año pasado no hubiese hecho un corto con él, no hubiésemos conocido Es que a la A productora. la productora. Eso es lo chulo. Claro. Y al final mola mirar hacia atrás y darte cuenta que todo al final dices, joder, pues ya está. Entonces, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? También, Claro, Que sí, no sí. solo también. es... Joder, hablar así bueno, de rebotes y de tal, yo creo que hay dos rebotes muy grandes en tu vida. Uno de ellos es Aida, ¿no? Que Sí. creo que es muy guay, es un puesto muy guay. Y el otro es, bueno, pues voy a llamarla por su nombre, Democracia, ¿vale? O Asuntos Internos. ¿Su nombre de pila? Su nombre de pila. Su nombre de nacimiento, y luego ya en el registro civil Así fue otro. que, si quieres, no sé, cuéntanos de asuntos internos, de democracia, sobre todo de cómo te surge, porque esto también es importante decirlo, sois una pareja creativa, Sí. hoy estás aquí, pero trabajas con Pedro García Ríos. García Ríos, Sí, perdón. además, Rodrigo Martín Antoraz, pero García Ríos, y somos como, lo ponemos fácil todo. sí. Lo ponemos todo asequible. Sí, somos una dupla creativa desde hace muchísimos años, desde hace... o sea, yo le conozco en mis adorables vecinos, pero digamos que dupla creativas hemos sido a partir de 2010. O sea, yo cuando entro en AIDA, estamos en Globo Media, yo entro en AIDA en 2010, que para mí fue un cambio, como dices, fue un cambio vital, fue un cambio laboral. Me llevó de estar trabajando en series que, por desgracia, que en aquellos tiempos fueron fracasos, pero de las que aprendí un montón y estuve trabajando con una cantidad de profesionales de la leche y con un tipo como Manuel Valdivia, que siempre le consideré mi mentor, tutor y el tipo al que le dedicaré cualquier premio que gane en el futuro si lo gano, porque es una persona que me ayudó mucho, que me enseñó mucho y me protegió mucho en un negocio bastante cruel. Y Aida para mí fue entrar en un éxito. Claro, porque Aida llevaba 4 años ya siendo éxito y yo entro ya en un transatlántico que va a una velocidad de crucero que nadie sabe a qué velocidad va eso. Entonces, sumarme a eso, yo que no había hecho sitcom, supuso tener que aprender un poco sobre la marcha las técnicas de sitcom, la velocidad de chistes, una writer room, gag por parlamento. Joder, pues era subirte a eso, y eso fue un aprendizaje muy rápido, pero joder, es que el elenco artístico y creativo que había en Aida es irrepetible. Además, éramos 12, 13 guionistas, una barbaridad. Pero eso era un núcleo humano de amigos, de familia, donde hacíamos todo juntos en el trabajo, fuera del trabajo, que era espectacular. Y para mí Aida fue el gran aprendizaje y la serie a la que siempre evoco cuando hablo de mi pasado guionista. Como todo me llevó a Aida, y a partir de Aida fue como el gran punto de inflexión de eso. Entonces, yo con mi socio, desde el 2010 empezamos a hacer cosas por libre, porque claro, al final estás en una productora como Globo Media y todo lo que haces es para la productora. Entonces era algo, joder, pues obviamente no vas a hacerlo todo, ni te van a permitir venderlo todo, pero sí que si quieres vender algo, hacer algo por tu cuenta, tienes que hacerlo por tu cuenta. Claro. Y entonces nos daba esa libertad de irnos fuera a bares, a cualquier lado, a pensar ideas locas, cortos, series, imagínate esta serie, premisas, tal, hacer una biblia de nadie sabe qué. Bueno, pues teníamos un montón de proyectos que nos servían para nadie sabía qué. No teníamos ninguna voluntad de ir a venderlo a ningún lado. Era terapia creativa, era como quedar con un amigo a hablar y crear y tal, y pensar y desarrollar cosas, y eso nos ayudó muchísimo, primero, para mantener la mente un poco sana, fuera del entorno laboral, del trabajo oficinista, por así decirlo, y luego tenías la cosa chula de, joder, pues vamos a pensar las series que nos gustaría hacer, y en esas sale Democracia. Hay un punto de inflexión también, que yo en el año 2015 y 2016, después de dar Están Anclados, que fue la otra sitcom que se hizo un crucero después de Aida. Sí, yo he de decir que yo mientras estaba investigando, vi Anclados, que no lo había visto. A mí Anclados me encantaba, me parecía que tenía un guión maravilloso, No la he yo era visto. fan. Yo después de Aida, yo me ponía... Anclados además tiene historias maravillosas Yo creo que me la vi entera. De gestación Sí, y de todo. sí. Eso costó, también hay cambios de todo tipo para
Fíjate, yo creo que hubo, o sea, no sabría decirte, pero hubo como más de 30 versiones de capítulo 1 de guión. ¿En serio? Una barbaridad, hubo muchísimos cambios. Costó mucho sacarla adelante, luego la serie funcionó. Lo que pasa es que luego, por cuestiones al final burocráticas y empresariales, la empresa se vendió y demás, y Anclados fue un daño colateral de estos que cayó que se hundió, nunca mejor dicho. Pero la serie había sido renovada por Telecinco, o sea, que la serie tenía su público y teníamos un elenco también Era bastante bueno. de la leche. A mí me encantaba. O sea, Teníamos Joaquín Reyes, Úrsula Corberó, a Miki Esparve, teníamos ahí un montón de... También había el elenco también de la parte de... Algunos de Aida también estaban metidos en la serie. Teníamos a Miren Ibarguren, claro, teníamos a Rosy de Palma, es que teníamos un trayazo. Y entonces, después de eso, yo me desencanto del mundo del guión y dejo el guión. Porque y entonces esto también es un proceso que todo guionista, pues, o toda mente creativa, como cualquiera de nosotros, al final hay un momento en el que o te agotas, o te vacías, o te desencantas, o de repente necesitas desconectar, o necesitas irte un rato, desaparecer y coger perspectiva. Y yo necesitaba eso, y me hice cocinero. Y me hice cocinero. Para romper. Maravilloso. ¿No? Para cortar de raíz. De hecho, o sea... en Instagram soy de Hitchcook, sigo subiendo recetas, sigo tal, no sé qué, pues yo sigo siendo cocinero. Y entonces mi socio, por eso retomando ahora toda la pregunta inicial, es todo lo que hicimos en el proceso de crear cosas en bares porque nos apetecía crear, él me viene, porque siempre me quería volver a traer al lado oscuro del guión, y me decía, tengo una idea alucinante para una serie, que es que quiero hablar de la transición, quiero contar una historia de la transición, quiero contar, y creo que encontrar la forma de hacerlo a través de la visión femenina, de contar desde el punto de vista femenino de la primera mujer policía, de la primera mujer taxista, de una madre contra la droga en los principios a finales de los 70. Y entonces la idea me fascinó desde el minuto 1, porque no era una idea de un caso criminal o de un procedimental, no sé qué, tengo un concepto y quiero contar esto. Y me pareció un mundo tan poco explorado. Ahora ya la transición se va contando un poco más. Y por suerte se está abriendo un poco ese melón. Pero en el año 2017, 2018 que empieza esto, 2018, claro, hacer una serie de la transición, de las sombras de la transición, era pisar un charco bueno. Importante. Sí. Era pisar un charco bueno y además metiendo la heroína como el cuarto personaje. Entonces, claro, no estamos hablando de la movida de los 80 o estamos hablando de los locos, estamos hablando de postdictadura, la transición, policorrupta, heroína, primeros yonkis, tal. O sea, estamos hablando de... Es complicado. Sin divorcio, el divorcio legalizado, la homosexualidad todavía penalizada, o sea, hay como mucho, eso es lo que... Entonces me pareció fascinante y dije, me sumo. Y entonces, a partir de ahí empezamos a hablar, empezamos a desarrollar, empezamos a crear, empezamos a fantasear con la idea de hacer esta serie, de sacar esta serie adelante, y de hecho decíamos, si no sacamos esta serie adelante, vamos a hacer un libro. Y el libro se va a llamar Cuando nos paguen por esto. ¿Te imaginas cuando nos paguen por esto? Entonces esa era la fantasía absoluta. No teníamos ninguna prisa ni por venderlo, no teníamos ninguna prisa ni por desarrollarlo bien. Queríamos hacer la serie que nos apetecía a nosotros ver en la tele. Y con esa libertad, trabajando en otras cosas, siendo cocinero, trabajando en otras cosas, tuvimos la libertad absoluta de poder crear la serie que queríamos ver o que querríamos escribir. Y eso es una suerte tremenda, porque no estás motivado ni por algoritmos, no estás motivado ni por tendencias, no estás motivado de a qué productora le tengo que vender, cómo tengo que contar, nada. Teníamos esa visión y apostamos por ella. Y nos salió la oportunidad de mandarlo al laboratorio SGAE, de creación de series de SGAE. Y lo mandamos el 16 de noviembre de 2018. Pero pasó una cosa muy graciosa, que después de preparar todo lo que tenemos que preparar, lo mando, quedan 10 minutos para cumplirse el plazo, yo dándole al botón, no entraba, sudando por todos lados, de repente, ¿esto qué está pasando? ¿A quién llamas? ¿Quién hay urgencia en Skype para decirte, a ver, tonto? Dale al botón. Servicio de tontos que no saben introducir los datos. Dale a Enter. Dale a Enter. Digo, pero Enter, ¿qué jerga es esta? Y no, me había pasado 10 días del plazo. Lo mandé el 16 y era el 6 de noviembre. Vaya. Bueno, lo bonito de esto es que la reacción de Pedro y mío fue que en vez de cagarnos en todo, fue partirnos de risa y decir, esto es una señal, esto es que la serie necesita que la dejemos en paz un rato. Y la dejamos en paz un año. Pero la dejamos en paz, nos dedicamos a otras cosas, pensamos otra serie, tenemos un proyecto de Orson Welles en España, rodando el Quijote, hicimos muy guay. Y a nuestra bola.
Y llego otra vez al año siguiente en laboratorios y ya me leí las bases, o sea, no me las tatué porque me parecía un poco, no, era un poco memento, loco. Pero dije, pero las bases. Y presentamos el tratamiento, la Biblia, bueno, todo lo que pedían del material, y nos seleccionaron entre los 6 finalistas del laboratorio SGAE el 2020. Pasó que vino, toma zasca, pandemia. Pero lo bueno del laboratorio SGAE, que es lo que siempre yo digo a todo el mundo, los laboratorios, incubadoras, aceleradoras, sirven mucho porque te obligan a tener que pensar en tu proyecto, te obligan a tener que defender tu proyecto y te ayudan a ver un montón las costuras de tu proyecto que tienen a punta pala. O sea, tienen grietas los proyectos embrionarios estos así, para aburrir. Y entonces el laboratorio nos sirvió, fue online, fue no sé qué, pero nos sirvió mucho para ir viendo un poco cómo podría ser desarrollado, y como toda la meta era irte a Connecta Fiction a un pitch internacional, era como, joder, pues fenómeno. Pues entonces conseguimos desarrollar durante 6 meses el proyecto, lo hicimos mucho más sólido, trabajamos muchísimo el pitch, muchísimo, porque yo me gusta hablar en público, disfruto hablando en público, aprendo mucho hablando en público, me preparo mucho, mi socio es lo opuesto. Aquí está la prueba del delito. ¿Pedro? Lo opuesto. Lo opuesto. ¿Dónde está Pedro? Sí, no, Pedro está. Pedro está. ¿Qué es de Pedro? No os he dicho, estoy loco. No. Pedro es. ¿Te imaginas? Así le tengo en el audio, ahí como. Estoy aquí, joder. No le gusta, entonces ese miedo atroz al público, o esa impresión, ese respeto que le da a hablar en público, pues claro, al final. Pero claro, ya es obligatorio hacer un pitch y hacerlo bien y demás. Entonces trabajamos mucho el pitch porque era necesario, era importantísimo que él estuviese en ese pitch. Yo me podría haber aprendido el pitch, podría haber hecho el pitch guay y tal, pero habría sido muchísimo menos efectivo, muchísimo menos, porque necesitabas la parte emocional. Necesitabas a Pedro diciendo, porque Pedro tiene 60 años, Pedro tenía 15 en la época. Pedro necesita contar eso. Pedro necesita contar lo que él vivió. Porque es parte de su historia. De esa generación perdida por la heroína, de esas madres que luchaban, de esa época donde Vallecas rompía con lo establecido y era un barrio contractual, era un barrio que tenía mucha podredumbre, pero un barrio que explotaba a nivel vecinal, que luchaba por la lucha de clases, que batallaba por los más desfavorecidos, y eso es lo que queríamos contar, y eso lo tenía que contar Pedro. No bastaba con que lo contase yo, como podría contar una serie de 1910. Es como, claro, yo en 79 yo tenía 2 años. Mis recuerdos son los que son, o sea, los que puedo tener y los que he ido estudiando. Y entonces, con eso, vamos a Pamplona, que al final fue en Pamplona, hacemos el pitch en Connecta Fiction y contra todo pronóstico ganamos. El pitch de Radio Televisión Española, que es el premio gordo, que es un premio de desarrollo de 6 meses, y ganamos. Y entonces, a partir de ahí, cambió radicalmente todo. Entonces, de esa idea embrionaria de un bar que me viene diciendo, tengo una idea, tío, tú estás con tu cocina, pero tengo una serie que mola mucho la transición, ¿te apetece que nos metamos en esto? Me apeteció, nos metimos y la sacamos adelante y ganamos un Connecta. Y ese fue el cambio radical para la serie. Para Democracia todavía en aquel momento fue el cambio radical, y para nosotros, porque se abrió otro mundo totalmente nuevo, porque era, ostras, que podemos vender y podemos hacer nuestra serie. No tenemos que hacer la serie desde una productora y la productora llega al acuerdo, es nuestra serie. Decidimos todo desde el minuto 1. Y eso es un paso, ¿eh? Eso es un paso. Claro, aparte me parece muy interesante la forma en la que lo dices, que tomabais las decisiones correctas porque, a ver, estaban hablando de su serie, esto lo habéis hecho por amor al arte. Y se nota, y cuando una persona hace un proyecto en el que de verdad cree, ese proyecto triunfa. Si tú lo haces pensando en lo que quiere la productora, el presupuesto, lo que quiere el público, no, tú estás creyendo en tu proyecto, estás luchando. Y también lo que dijiste, por ejemplo, yo creo mucho también lo de las señales, lo de se te pasó el plazo, vamos a dejar un añito, no lo vamos a soltar del todo, pero lo vamos a dejar un añito que repose, y cuando nos toque, nos tocó. Y a lo mejor eso era porque ese año nos tocaba, pero al siguiente os tocaba ganarlo. Absolutamente. Y al final, o sea, me parece que todo eso al final va funcionando, pero cuando tú tienes muy claro lo que tú quieres y luchas por tu proyecto y crees en tu proyecto. Y no solamente por beneficio, porque eso no lo haces porque tú quieras dinero, porque tú quieras, no, tú dices porque es tu serie, te gusta y vas a luchar por ella. Y porque, así como lo consigues. Porque además el camino es muy largo, y en todo este proceso te vas a encontrar un montón de gente, cuando ya empieza a haber pasta por medio, ya van a empezar las opiniones. Y ya cuando empieza a haber ruido y empieza a haber opiniones, y cada opinión es de un lado a otro, ahí es donde tienes que empezar a tener cintura creativa, tienes que empezar a
tienes que empezar a trabajar un poco eso de cómo voy manteniendo la esencia de todo lo que he escrito hasta aquí, pero ahora tengo que empezar a ceder o tengo que empezar a... Joder, pues al final estoy hablando mucho de heroína, estoy hablando mucho estoy hablando de corrupción policial y de que la policía permitía la entrada de heroína en los barrios para poder contrarrestar a la población un poco más rebelde, un poco más revolucionaria, pues estás con una tesis jorobada. Estás con una tesis que nos hemos documentado, o sea, que hemos trabajado en la parte documental, en la parte de documentación, muchísimo, muchísimo. Pero claro, luego te viene gente diciendo, oye, no queremos tanto, o que este prólogo no nos gusta. Tenemos un prólogo al inicio que era en el 23F, con las 3 mujeres en un taxi y tal, saltándose un control militar, y les parecía demasiado político. Entonces tú dices, ostras, ¿peleo esto a muerte? ¿O esto es la parte que cedo un poco porque al final esto tampoco refleja bien toda la serie? Pues tienes que elegir un poco tus batallas. Entonces cambiamos el prólogo totalmente. Pero bueno, que son cosas que es un poco... que al final hay que pensar que toda la gente está en el mismo barco para hacer la mejor serie posible. O esa es la creencia. Eso es lo que te vende. Claro, ¿no? eso es lo que te vende. A ver, luego estará la gente que va mirando el dinero, va mirando el beneficio industrial, va mirando no sé qué, y tú tienes que proteger un poco la parte artística todo lo que puedas. Lo bueno que nosotros en democracia, bueno, asuntos internos, toda la parte de técnica y artística ha sido brutal. Desde las directoras, el elenco, todo ha sido a una y todo el mundo ha querido participar y sumarse a esto y han aportado. Y la serie es un trayazo. Y se ha conseguido eso gracias a eso. Hemos tardado mucho. Bueno, no, pero lo que mucho. antes, O sea, hemos tardado mucho. A ver, que es que ha habido en Televisión Española hubo como muchos revolcones. Entonces, desde que ganamos y el premio era hasta marzo de 2021, hasta... empezamos a rodar en septiembre de 2023. O sea que al final son 2 años y medio de pa'lante para atrás, con un montón de cambios de sillón en las altas esferas, que claro, lo que no puedes controlar. Claro. Pero bueno, al final la cadena está contenta y la cadena se ha volcado mucho, igual que la productora, o sea que... Bueno, y aquí Feten. estamos. Ahí en noviembre del 24 y bueno, que saldrá dentro de poco, se supone. Bueno. Sí, el año que viene. El año que viene. 2025. En algún momento del año que viene. Lo habéis escuchado aquí primero. 2025. Asunto interno / democracia. Claro, ese cambio de nombre, ¿por qué? Bueno, al final el cambio de nombre para nosotros es una cuestión, yo creo que de productora o de cadena, al final por una cuestión de marketing, que es lo que se nos traslada porque bueno, creen que no es la fórmula, no es el título más vendible a nivel internacional o a nivel plataformas o que la parte thriller no queda claro o que parecía más político que otra cosa. Bueno, yo desde luego siempre ha sido democracia, para mí siempre ha sido... Sí, para mí siempre... O sea, quiero decir, es por una cuestión emocional, por una cuestión de que es la niña, o sea, esta es la que creamos, y al final siempre he creído que era una serie en femenino, y creo que siempre ha merecido un título femenino por eso. Porque al final es una época... pero que es una época de corrupción policial, es una serie de emociones, de personajes muy dramática, pero que tiene ahí un pozo policial y de thriller también importante, que era lo que buscábamos. Sí, hablabas de que es una serie femenina, pero a mí lo que me resulta muy curioso es que eso, dirigida por directoras, actuada por actrices, pero al final los que escribisteis y los que metisteis primero la mano en el fango fuisteis Pedro y tú, 2 hombres. Sí, o sea, al final yo creo que esto siempre... Desde luego, por nuestro lado, siempre lo pensamos como somos guionistas haciendo un guión, sin más, sin género de ninguna clase. Somos artistas haciendo lo que nos apetece contar y en este sentido creíamos que el mejor, eso lo vio Pedro desde el minuto 1 no, pero lo vio muy pronto, que la fórmula de contar esta época era salirte un poco de un poco lo que hemos visto más en otras películas de los 70 españolas, que es desde el punto de vista femenino y desde todos los problemas y toda la falta de derechos o toda la falta de libertades que tenía y toda esa lucha por romper el techo de cristal de las mujeres. Nos parecía muy interesante poder hablar de la heroína, no solo desde un punto de vista policial o policíaco, de un caso, de un capo que tienes que perseguir y cazar y tal, sino de las consecuencias de la heroína y cómo afectaban a las familias, cómo afectaban a las personas y contar los yonkis o los heroinómanos como víctimas y no como culpables de toda esta historia. Entonces, esa visión, que era un poco, no voy a decir revolucionaria, pero era un poco salirse un poco de lo establecido, pues claro, para nosotros era simplemente una historia
que teníamos que tener muy clara el punto de vista femenino. Y siempre hemos tenido nuestra documentalista, siempre hemos tenido la opinión de mi mujer, de la mujer de Pedro, o sea, hemos siempre buscado y pedido siempre opiniones porque necesitábamos conocer esa visión. Y por supuesto, luego necesitábamos directoras, y eso lo supimos desde el minuto 1. Y tener a María Togores, a Samantha López Esperanza de directoras ha sido de lo mejor que le ha pasado a la serie. De lo mejor, porque entendieron muy bien el guión, le dieron un punto brutal a nivel de dirección de actores, el equilibrio entre el thriller, el drama, la parte un poco más de acción, la parte más intimista, y ese equilibrio que lo teníamos en el guión, o tratamos de tenerlo en el guión, lo marcaron fenomenal. Y luego un elenco que se te va. Que promete, sí, sí. No, es que hay ganas de verla. O sea, yo que no soy... Yo ya no sé qué más decir para venderla. Mejor no puedo venderla. A mí me la ha vendido. Yo ya la he comprado. A mí ya me ha servido. Sí, no, además es que Laia Manzanares, Silvia Bascal, Marta Poveda, Carla Campra, Luis Callejo, Nacho Fresneda, joder, tiene Miki Esparvé, tienes una batería de nombres y están ellas, o sea, ellas están, las cuatro tipas están de locura. Vale, también te quería preguntar, antes de hablar también de otra cosa, has mencionado, tu serie ahora es de thriller y es de drama. Sí. Pero has trabajado en series de comedia. Sí. Como guionista, ¿cómo enfocas? Porque imagino que no es lo mismo, o sea, hacer un guión de comedia, hacer un guión de drama son cosas muy diferentes. ¿Tú qué diferencias ves ahí o qué disfrutas más? ¿Tú hay algún género que te guste más escribir? ¿O que te salga como más natural, que sea más...? A ver, realmente comedia solo es... O sea, escrito en Aída y en Anclados. Y creo que son comedias mucho más... a ver, siendo una sitcom, era otro tipo de comedia. A mí me gustó mucho, o sea, yo disfruté muchísimo y a la hora de pensar, porque he pensado muchas Biblias, he pensado muchas premisas de comedia, la comedia siempre me ha parecido el género, es un tópico y un cliché, pero la comedia es el género más complicado de escribir. Sí. Sobre todo ahora que yo creo que el equilibrio de la llamada dramedia o la llamada... Quiero decir, este tono complicado de personajes un poco... losers, pero que no es una comedia de carcajada, pero que sí que es este tono celeste, un poco tono Afterlife, un poco ese tipo de... que me parecen tonos complicadísimos y me parecen una brillantez guionística tremenda. Yo ahora mismo me siento muchísimo más cómodo en el drama. Muchísimo más. O sea, encuentro más facilidad y me interesa más bucear en personajes con un pozo dramático mucho más potente y escarbar un poco ahí, y lo puedes hacer igual con un personaje de comedia, ¿eh? O sea, el personaje de comedia puede tener su backstory de asco exactamente igual. Que hay que irse a Mi Reno de Peluche y cosas así, o sea, que no tienes comedia, pero tienes ahí como para dar y tomar. Y yo, en ese sentido... Claro, yo cuando escribo comedia no depende ni de estado de ánimo ni de nada, pero sí que creo que la comedia a la hora de dialogar sí depende mucho depende mucho de mi estado de ánimo. O sea, es más difícil construir chistes o construir una situación cómica que una situación dramática donde me encuentro muchísimo más a gusto. Claro. Y aparte el thriller, no sé, vamos, o sea, a mí me parece más... Yo ahora mismo es donde me salen las ideas un poco más rápido, yo creo. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo, sea el puesto que sea en el mundo del cine, que la comedia es el género más complicado de escribir, de actuar. De actuar, nosotros que somos actores, yo creo que yo prefiero meterme en un drama, tener que ponerme a sollozar en un pasillo, tenerme que hacer de capullo y doler, o sea, meterme y explorar todo el dolor del pasado de un personaje, antes que intentar hacer una broma graciosa. O sea, yo es que lo paso muy mal. Es decir, que yo es una mezcla, por ejemplo, en el que nos conocimos nosotros, éramos lo contrario. Él era el capullo y yo era la graciosa. Entonces, a mí me parece que la comedia es muy divertido, pero es muy jodido porque tienes que ser gracioso sin intentar hacerte el gracioso, y eso escribirlo es igual. O sea, yo imagino que a la hora de escribir tienes que ser gracioso, pero que sea natural, que no se note que estás escribiendo chistes en plan, van de sacar del medio. No. Claro, por eso es fundamental, primero, leerlo siempre en voz alta, la sonoridad del chiste, el cuerpo del chiste, la longitud que tiene esa frase, porque el chimpún fonético, todo lo que hablamos así en Aída, el chimpún fonético, si la palabra tal, hay palabras más graciosas que otras, todo lo que tenga che siempre será gracioso. O sea, así. Y además hay que pensar una cosa, que la comedia es un género que es muy local.
Al final es un género muy local, el thriller es muy universal, el drama es muy universal, todos comprendemos perder un hijo, o todos podemos empatizar con alguien que ha perdido un hijo, que ha tenido un drama muy profundo, o alguien que está buscando a su marido perdido. O sea, tú puedes empatizar con eso, puedes comprenderlo más que reírte con Torrente. O sea, quiero decirte que al final, me voy a algo súper local, súper localista, pero al final o las comedias francesas blancas funcionan muy bien porque son muy blancas. Pues es un género en sí mismo que, pues, ¿por qué tiene éxito en España? Bienvenidos al Norte y comedias de estas, oh Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Cosas de estas. Porque no, da igual dónde las haga, funciona en todos los países exactamente igual, pero la comedia es más pura, es más complicada. Claro, además dentro del propio país, porque decir el drama lo que has dicho, todos no podemos empatizar con una persona que ha perdido un hijo, pero dentro de comedia, incluso en España, a la persona de 20 años no le va a hacer la misma gracia las cosas que a la persona de 40, ahora hay diferentes humores, diferentes referencias. Ya no le va a hacer lo mismo, o sea, una referencia que metas en un pueblo de Galicia porque ahí sea muy típica o porque por cosas de idioma o de cliché o de lo que sea, bajarte luego a Andalucía con ese mismo contenido no va a pegar igual. Claro. Por eso funciona también, y por eso fue un hallazgo tremendo, una película con muchos apellidos vascos, porque al final estás aprendiendo a reírte y cogiendo un poco todos los clichés y pues al final sacudiéndolos todo, y es donde todos encontramos ahí un punto en común. Pero es que es eso, hay que pensar que joder, es que la comedia luego, una comedia que hagas aquí, luego cuando usamos sociológicos, chistes sociológicos, que luego se quedan muy antiguos cuando los ves con el paso del tiempo, luego los chistes también de Rajoy quedan, Naida nos quedaban en... Los chistes de cuña o los chistes de... Claro, te queda todo como muy... entonces, y es algo como muy... entonces, pero te quiero decir que incluso cuando ves un capítulo de Padre de Familia y te hablan de un jugador de béisbol, no sé qué, pues ese chiste, no te enteras de ese chiste porque jamás. Ya no conoces ese jugador. Claro, entonces al final la comedia tiene el punto de donde te puedes reír y hay un idioma universal, pero también tiene ese punto que viaja un poco peor o tienes que trabajar un poco más para que viaje mejor la es como historia. El ejemplo de Paquita Salas. Yo tengo amigas americanas y digo, es que aunque lo puedas entender, no lo vas a entender, porque no eres española, esa comedia no va para ti. Porque es que necesitas ese como contexto cultural para la comedia. Y fíjate que Aida ha viajado por todos lados. O sea, Aida al final es una serie que luego se han hecho... Pero luego, cuando se ha hecho la versión de Aida, con los mismos guiones, pero con actores del propio país, claro, los chistes los tenían que transformar en algo de su país. Claro. Eso molaría tratarlo también. En Ecuador, creo que tenían Machu Picchu, pues claro, imagínate, Machu Picchu era otro. O sea, Machu Picchu ahora es Tarragona. Tenía que ser otro más inglés, yo creo. Sí, tenías que tener alguien como más... Claro, imagínate. Pero vamos, hay versión. Y además en Latinoamérica es muy famosa Aida, o sea, es muy celebrada la serie. Molaría hablar con alguien de adaptaciones. No sé, vamos a coger ideas. Vamos a dar una vuelta. Luego también has hablado de que es muy importante conocer gente y tal. Nosotros hemos investigado que formas parte de un grupo que se llama Europeans Writers Club. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué es esa organización, qué hace? Bueno, y de que empezaron 400 y de que quedáis 6 o... Yo eso ya lo he terminado porque es un programa de 6 meses, pero esto es súper interesante porque yo tampoco lo conocía y me lo mostró mi productor, que se ha dicho parece que es mío y de nadie más. El productor con el que estoy, Alberto Rull, de Vértice 360, con el que también tengo otro proyecto que esperamos poder rodar el año que viene, llamado Verdugos. Y entonces me dijo, oye, él tenía una idea de la nada, ¿vale? Esto no era de la nada porque se trataba en este programa de From Fact to Fiction, tenía que ser una historia basada en hechos reales, pero muy reales, o sea, de una noticia, de un libro, de una tesis, de lo que sea, pero tenías que tener a la persona que hubiese hecho eso. No bastaba o no te valía con haber leído algo en el Washington Post y no tienes a Jeremy Wright, no te vale de nada. Y entonces este tipo, Alberto Rull, se le ocurrió una idea de contar la historia de Pinochet cuando estuvo arrestado en Londres, los 503 días que estuvo arrestado a la espera de juicio de extradición a España, con Baltasar Garzón aquí, fue un evento tremendo, que fue la primera vez que se detuvo por crímenes contra la humanidad a un dictador después de Nuremberg y que fue condenado realmente, pero luego no viajó por razones humanitarias y toda la pesca. Bueno, ese es el hecho histórico, entonces era transformarlo a ficción y necesitaba para su equipo al historiador, periodista o quien fuese y a un guionista. Y me dijo, ¿te apetece meterte en este carro? ¿Te apetece saltar a esta piscina que puede haber agua o puede haber ladrillo abajo? Sí. Y como buen guionista dije sí, sin preguntar y sin saber nada, sí.
es una experiencia, es entretenido, yo que sé lo que va a ser, voy a aprender algo seguro, ya está. Y nos lanzamos a esto, lo desarrollamos, dimos con el historiador que había hecho el libro de una biografía de Pinochet, que no es chileno, es alicantino y vive en Cuatro Caminos. Entonces, pues todo otra vez, todo se alineó. Se pillaba muy bien. Y se presentaron, creo de 400, pero hubo una criba muy grande al principio, total, que quedamos como 35 o algo así, y el único proyecto español pues fue seleccionado entre 6 de toda Europa. Y ostras, claro, esto era un laboratorio de 6 meses donde te ibas a Hamburgo con una especie de entrenamiento de marines, pero para guionistas, de 6 días, con un montón de pruebas, de ejercicios, de tu sala, con broadcasters, con commissioners, con productores de toda Europa vendiendo, saliendo a contar, no sé, bueno, era como una desarrolladora, una aceleradora de alto nivel para el guión. Y eso fue la leche. O sea, eso fue algo, todo en inglés, claro, todo esto en inglés. Entonces, claro, necesitabas además que el guión fuese, o sea, que el guionista hablase inglés y se pudiese desenvolver en inglés. Of course. Of course, eso es lo que dije yo. Claro. No hay más preguntas, ya está. Este habla perfecto. Y entonces estuvimos en Santiago de Compostela, en Hamburgo, y luego terminamos un pitch internacional en Copenhague. Y este proyecto ya está con Chile, tiene televisión chilena metida, tiene, bueno, pues este proyecto que de la nada surge, se mete en este laboratorio, en este programa europeo, que es con ayudas de la Unión Europea, o sea, que es un programa de alto voltaje, ¿eh? O sea, es un programa donde he conocido un montón de guionistas y de productores y de compradores y agentes de ventas internacionales, que ese es un networking que también siempre lo digo para el guionista llano. Es decir, todos nosotros, el guionista tiene que saber salir de las fronteras también. Ya, porque ahí hay un mercado brutal para el guionista español. Claro. Brutal. Nos admiran un montón, les gusta un montón nuestra forma de trabajar, les gusta un montón lo que hacemos, pero siempre se encuentran con que el guionista no habla inglés. Entonces necesitan ya no solo que pitches o te aprendas un pitch mecánicamente, sino que puedas defender un proyecto o tener una reunión one-to-one o cualquier cosa de estas. Ya lo mencionó Irene, la invitada del episodio pasado, que es que en este mundo hay que saber idiomas y que ella estaba allí por haber hablado inglés, por haber hablado francés, y aquí es que nos está repitiendo lo mismo. Es que, a ver, a mí me ha permitido estar con Alberto Rull, con el otro proyecto Verdugos y con este del último vuelo del Cóndor, del de Pinochet, me ha permitido dos cosas que para mí era fantasear, que he podido pitchear en Series Manía, en Lille, porque también nos cogieron el proyecto de Verdugos finalista, en Berlinale, en el European Film Market, también nos cogieron Verdugos como proyecto europeo destacado. Y ostras, irte a Berlinale o irte a Series Manía a pitchar en inglés, a tener 30 reuniones en inglés con gente de ZDF, de France Televisión, joder, pues estás en otro nivel. Todo esto lo pude conseguir gracias al productor, pero ostras, ves cómo nos ven y ves que hay guionistas de todo el mundo, menos españoles. Claro. Es que es muy importante. Es que me quedo sin palabras. Ves a productores, ves a agentes de ventas, ves a todo el mundo, pero no ves guionistas. Y entonces es una pena porque el guión español es muy bueno, el guionista español es muy bueno y necesita salir de las fronteras. Eso me parece súper importante. Yo creo que también al final, y es lo bonito también de esta industria, ¿no? Que te permite, o sea, que al final a muchos nos gustaría, a mí me encantaría trabajar aquí en España, pero también me encantaría irme fuera a producir y a vivir, tío, y ver mundo, y creo que son puertas que te abres todo, todo enriquece. Ya, a mí, vamos, ver cómo trabajan otras personas del mundo del guión, o ver cómo, porque además el European Writers Club te permitía eso. Tú tenías una sala como esta y tenías todo pizarras o fotos y tenías que ir como construyendo tu habitación de loco. O sea, pero de loco, de una mente maravillosa, pero vamos, o sea, de esto de pintando por todos lados, creando todo, pero tenías un equipo tan bueno a tu lado, tenía yo una guionista sueca que nos pusieron también de film noir de la hostia, buenísima, metida una emerging writer de irlandesa, bueno, quiero decir, generas un grupo humano tan potente que todos, joder, claro, es una salida ahí, claro, que se hará o no se hará el proyecto, que yo creo que se hará, pero joder, sales aprendiendo, bueno, latín e inglés. A ver, si quieres podemos hablar un poco de Verdugos, porque a mí me gusta mucho la idea que nos la comentaste, vamos, si no me acuerdo mal. Era una historia situada en el País Vasco. En Navarra, sí, bueno, País Vasco, Navarra. País Vasco, Navarra, sí. Están los dos, sí. Con el tema relacionado de los atentados de ETA, vividos desde el punto de vista de niños. Sí, o sea, el logline, por así decirlo, sería como
está situada como en un pueblo ficticio de Navarra, en la frontera con Francia, llamado Orbaritz, pero es un pueblo totalmente ficticio precisamente porque queríamos poder contar con libertad ese pueblo. Y es como 4 niños que los últimos coletazos del verano se meten en una mina de plata abandonada buscando una última aventura y se encuentran por casualidad con un empresario secuestrado por ETA. Entonces, esta premisa que ya es un high concept de manual buenísimo, y esto yo pensaba que era muy glocal, que también es otro término de estos que ha surgido en los últimos tiempos. ¿Qué significa glocal? Glocal es como local, pero global, que puede viajar a todo el mundo. Pero tú dices la palabra glocal, es como esto es como muy particular de un pueblo Orbaritz, Navarra, pero es glocal porque al final son niños, es universal porque es la mirada infantil ante el terror. Qué chulo. Entonces, sí, tú dices glocal y dices, un momento, me gusta. Suena Thriller, interesante. glocal, bueno, te escucho. Amén. Sí, no, pues son estos pequeños bullet points que te sirven para sentarte con alguien, ¿eh? Y bueno, y este proyecto que también surgió mientras esperábamos que Democracia fuese adelante, que en el interín creamos esto, nos fuimos al Conecta a contárselo a la peña y lo que he dicho antes, toda la gente le flipó el pitch, encantados con el pitch de 7 minutos, así a bocajarro, en pasillos, en la mesa, en un bar, en donde sea, era pitchear sin parar. Y de 30 balazos dimos uno. Y nos bastaba uno. Y dimos un balazo. Es que lo que has dicho es un sí lo que necesitas. No necesitas 29 más. no es un sí. Y ese sí me sirvió para irme a Series Manía, a Berlinale, a no sé qué, no sé qué. Pero hay que aguantar los 29 no, ¿eh? Y cuando Hay que llevas aguantarlos 28... Porque luego tienes respuestas o tienes control C, control V. Quiero decirte, no nos interesa porque tenemos tal, no sé qué. Quitan tu nombre, poner tal y ya está. Entonces, y este proyecto, el de Verdugos, pues ha ido poco a poco creciendo y poco a poco ha ido caminando el solito, y una vez que ha terminado todo lo de asuntos internos y hemos podido dedicarle más tiempo a esto, pues es una producción que además la queremos hacer con esta Dexiderius, de producciones, esta Vértice, ETV, y sobre todo también que se va a tratar de hacer coproducción internacional, coproducción europea. No buscamos una gran plataforma, no buscamos un original de Netflix, no buscamos nada, buscamos mucha gente, que es lo guay de ahora, que haya mucha gente subida en el carro, muchas voces, pero al final, si eres productor ejecutivo, pues mandas tú y chimpún. Vale, con todo esto podemos sacar un poco el tema de la autoría, sobre todo en estos proyectos donde empiezan a meterse mucha gente internacional, gente tal, con el miedo a... Bueno, miedo o... Sí, no sé, supongo que siempre es un temor el hecho de crear, desarrollar una serie y luego cuando se empieza a meter gente, lo que dices tú, más productores ejecutivos, más tal, esa autoría que vaya desapareciendo, o luego el nombre que firma el capítulo, el director que dirige una serie... No, ya no solo que desaparezca, que te la quiten. Pues, también. lo acaba de decir, Hay mucho control V, piloto. control... O sea, Hay muchos casos, y hay, por desgracia, hay muchos casos, y hay mucho pillaje en eso. Lo bueno que yo creo que todo guionista debe estar perfectamente asesorado a nivel legal. Hay un sindicato para eso, de guionistas, que tiene esa asesoría legal y que cualquier contrato que te venga tiene que estar cerrado, sobre todo para ciertas cosas. Es verdad que luego el guionista, sobre todo cuando tratas de abrirte camino en el mundo, que luego miran o el nombre o tal, que al final parece... Que luego siempre digo, ostras, es que vender una serie no es vender una serie. Es decir, un tío, oye, necesito 6 millones de euros. Dices, ostras. Así como, claro, venga, claro, desayunar. que esto es como, ostras, yo quiero vender una serie. Es decir, a ver, o vender un desarrollo, o vender tal, o que nosotros, por ejemplo, en Democracia tuvimos que hacer al principio, por una cuestión de carambolas, una cesión de derechos, pero para que la serie pudiese hacerse adelante. Pero nosotros nos garantizamos, y hubo un contrato que nosotros tuvimos que pasar siempre por el filtro de abogados para que todas las cláusulas, la letra pequeña, estuviese lo más clara posible, y luego tú ahí ya decidías lo que cedes o lo que no cedes. Siendo mi primera serie que vendo a nivel tal, pues ceden unas cosas porque al fin... Pues ahí ya tienes que encontrar un poco el equilibrio, y eso sí que es algo muy individual, pero siempre bien asesorado, porque si no te das de cabezazos con la pared. Y ya bastante nos damos de cabezazos con la pared, con todo en general, como para encima esto. Entonces, las autorías van y vienen, en el sentido de que te pueden quitar, que te pueden dar codazos y apartarte un poco. Puede suceder, hay que protegerse de ahí. Hay que decir... Yo soy el guionista de esto y yo salgo en créditos y mi crédito es guión. En asuntos internos somos creadores creada por guión de todos los capítulos y coproducción ejecutiva. Y eso hay que pelearlo. Eso es como cualquier negociación de contrato. Al final tienes que pelear tus créditos, lo que te lleva después, si hay una segunda temporada, lo que supone, todas estas cosas. Pero eso, insisto, eso
lo mejor es tener una buena asesoría legal. Claro, eso también, lo que acabas de decir. Aparte, tú te presentas como guionista, pero también eres creador y también eres productor ejecutivo. ¿En qué consiste el puesto de productor ejecutivo? Para Bueno, gente que no sepa lo que es. a ver, en este caso fue una coproducción ejecutiva de guión, localización y casting, creo que fue. Que bueno, al final nos dedicamos básicamente a la parte de guión, pero con la productora se encargó todo de la parte de la producción ejecutiva con la cadena. Y nosotros nos dedicamos, porque al final luego se pisó mucho todo con el tema guión. Entonces teníamos que estar en la sala de guionistas, que realmente no teníamos sala de guionistas. Éramos Pedro y yo escribiendo en su casa, en mi casa, en un bar. O sea, básicamente esa era la libertad que nos conseguimos gestionar nosotros. Poder no escribir en la oficina, porque no formábamos parte de la productora. Nosotros estábamos por libre, éramos agentes libres y así lo queríamos, ¿eh? Entonces, nuestra producción ejecutiva era que todas las decisiones de guión eran nuestras. Tenían que ser nuestras. A ver, obviamente tú tienes un cliente que es la cadena, y si la cadena dice, ostras, yo quiero esto no te lo compro. Pero tienes que ir a convencerle que no es eso. Entonces eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Convencerle de que lo que tú estás proponiendo es mejor. Y algún caso hemos tenido de tener que decir esto no funciona y, ostras, me tengo que ir al cliente a convencerle de que su opción no es la acertada, claro, y que la mía creo que sí. Claro, y eso también hay que saber cuándo se cede y cuándo no, para que tu historia y tu guión no pierda. Por eso tiene que ser complicado, porque aparte en este mundo hay mucho ego, hay mucho intento de coger el poder. Entonces yo imagino que a veces luchar por tu historia y por la verdad de tu guión es muy complicado, tienes que saber. Sí, y sobre todo hay que luchar mucho por la dignidad del oficio, porque nos pisan. Y nos pisan mucho, y al final, por no dejarte pisar o por no dejarte mangonear o por no dejarte, por no hacer ruido porque crees que soy pequeñito y al final estos me van a comer vivo, al final la dignidad del oficio es la que tiene que primar, y tu trabajo tiene que verse reflejado ya no solo a nivel económico, que también, sino tiene que verse reflejado a nivel laboral. Es decir, se tiene que ver recompensada en tu autoría, en créditos, en derechos de autor, en mil cosas. Pero eso es realmente, yo creo, la lucha, y es un poco la batalla en la que estamos continuamente, ¿eh? O sea, que al final los contratos son los que son, que te pagan no sé qué. Hombre, pero ya me has hecho la Biblia. Bueno, esto ya... Bueno, no, pero esto se paga después. Claro. Pero ¿cuándo se paga esto? Entonces, todo eso es... detrás, parece que estamos aquí. Y el ego, ya solo una cosa que es tremenda, que es el ego. Y yo, por suerte, ego creativo no tengo nada. Pedro tampoco. Entonces nos hemos encontrado dos sin ego en un negocio donde te encuentras con muchísimo ego. Sí. Y es un tostón eso tremendo, porque es totalmente dañino y totalmente tóxico. Además, el ego creativo. Partes, o sea, sí, en todos los campos, sí. Delante, detrás, que si actor, que si director, que si guionista, que si tal. Sí. Hay en todos los lados, tío. Y yo creo que ese es el lado más feo de todo lo bonito que tiene el cine, las series, crear, contar historias. Es un poco, o sea, lo peor lo tenemos dentro nosotros, o sea... Sí. Es el ego, es el intentar, sobre todo, es eso, es un mundo, el mundo del cine, que es una batalla campal. O sea, entonces ahí tienes que saber cómo luchar, entonces eso tienes que saber muy bien cómo moverte, porque es muy complicado, y con egos, con... Sí, y cuando hay pasta por medio, es que sobre todo cuando la pasta está por medio, ahí todo el mundo se vuelve Juego del hambre. Se vuelve memo y mema, o sea, en general. Porque si no lo controlas eso bien, lo bueno que, por ejemplo, en Democracia, en Asuntos Internos, el rodaje fue soberbio. O sea, las directoras generaron un rodaje de 3 meses absolutamente maravilloso, donde ahí no había peleas de nada. Y eso en un rodaje es dicho, además un rodaje complicado, porque se rodó en exteriores en todo Madrid. O sea, que era un rodaje cada día en un lado. O sea, que eso encima era... Sí. Entonces, eso sí. Pero bueno, esa es otra de las asignaturas pendientes que tenemos, ¿no? No pegarnos entre nosotros, porque al final lo que se trata es hacer el mejor proyecto posible entre todos y todas. Sí, y al final es eso, ¿no? O sea, tú le presentas a las directoras un proyecto, los actores igual, o sea, yo creo que lo bonito de esto y lo que al final saca los proyectos adelante y la diferencia de que un proyecto salga o no, es que todos quieran remar a una. O sea, desde el que pone el primer euro, hasta el que piensa la primera idea, hasta el que le da la vida al personaje. Es que cuesta mucho, mucho levantar un proyecto, cuesta muchísimo. Tiempo, dinero, 7 años. Esfuerzo. Sí, claro, o sea, lo nuestro es un poco, o sea, no es ficticio, es real, es realista, pero porque al final hubo también pero sí, al final son 3 años mínimo, o sea, es que cuesta mucho, porque es conseguir mucho dinero en muchos sitios. Nosotros ahora hemos terminado una peli este año también, La Tierra de Amira, con Mina Al-Hamán y con Manuel Morón,
ostras, es una peli de bajo presupuesto, pero que a lo mejor son $500,000 de euros. Y ese $500,000 hay que conseguirlo. Bajo presupuesto, claro. Claro, pero No, es bajo presupuesto, No, pero pero por en el producciones mundo del acostumbramos. porque queremos pagar a todo el mundo bien. O sea, Pero o porque por es lo digno menos- y porque es lo que se merecen, o sea... Entonces, es como, y hay que quitar cosas y que no sé qué se hace, pero porque hay que pagar a la gente, joder. Claro. Luego nos has comentado que cuando decidiste hacer una pausa de guión, te convertís en cocinero. Sí. Pero ¿y si tuvieras que seguir en el mundo del cine, si no fueras guionista, qué rol cogerías? No te puedes ir a ser cocinero ni catering. Te tienes que quedar en algo de... Producción y algo que no cocina. me guste. Claro, Me tiene tengo que elegir algo dentro del algo mundo del que- cine. Algo que no me guste. ¿A dónde tirarías? ¿Qué trabajo harías? Pues yo, en el rodaje de Asuntos Internos, una de las cosas que más me maravilló y que creo que se me daría guay es dirección de arte. Es que mola Ese es mucho. mi Es que favorito. dirección de Es el que arte dije mola yo. mucho. O sea, quiero decir, verlas. O sea, a ver, es verdad que también estamos en una serie del 79 De donde, época. ostras, claro, era todo época, entonces solo meter un coche ya era como 3.000 pavos, el coche en movimiento eran otros 2.000 pavos. Entonces, o sea, cuando ves una calle llena con 10 coches dices, joder, pues solo en esto ya hay como 60.000 euros o 50.000 euros. Joder, madre mía. Entonces me gustó mucho ver todo de vestuario, o sea, todo el vestuario tal, está guay, pero me mola más el rollo atrezo, rollo arte. Sí, esta pregunta aparte se la hemos hecho a las otras 2 entrevistas que hemos tenido y nosotros, pues de 4 personas, 2 hemos dicho, bueno, ahora ya 3. De 5 personas, 3 3 hemos de dicho 5. dirección de arte. La próxima vez me lo pienso y digo microfonista o algo así. No, que me parece muy curioso, pues sí que es verdad que aunque No todavía pasa. no hemos tenido nadie para hablar de ello, es que es súper No, tenemos que interesante. traer una directora de Pero al arte. final, porque quiero decir, si somos claro, o sea, eso te dirá otra cosa, claro, al final siendo mentes creativas, artísticas o tal, que estamos como imaginando cosas y dando vida a lo que no, claro, pues arte al final es un poco, creas ese mundo, ¿no? Claro, y luego otra pregunta que nos gusta mucho hacer. Nuestro nombre del podcast. Explica nuestro nombre. Venga. ¿Qué significa nuestro nombre? Algún día te tocará a ti. Bueno, pues jugamos un poco con la idea de biopic, el bi por la abeja, porque pues, nuestra productora se llama La Colmena. Entonces ya dijimos, pues de Perdidos al Río, Todo- tenemos una abeja todo- enorme. Bien, todo queda, vale. Todo queda ahí. Y entonces nos gusta muchísimo preguntarle a los invitados cómo llamarían su biopic. El biopic de tu vida. Hace una historia sobre tu vida. ¿Cuál es el título? ¿Cómo lo llamarías tu biopic? ¿Cómo lo llamaría? Bueno, es verdad que yo siempre tengo un hashtag en las cosas que pongo que es vida de un guionista errante. Me O gusta. sea, creo que eso me define bastante bien, porque al final creo que es a lo que me dedico ahora mismo, que no estoy casado con nadie, que no estoy no quiero estar en nada, prefiero seguir moviéndome por libre, entonces al final el concepto guionista errante siempre me ha fascinado, o el guionista errante, o algo así. Además me parece que suena genial. A mí también me encanta el nombre que has dicho del libro que queríais hacer, que aunque os salió el proyecto, Cuando yo seguiría cuando nos tirando. ponen por esto. Yo seguiría tirando por eso porque a mí me ha encantado. Solamente el título me ha encantado también. O Sí, sea, al final, y al final siempre creo que Pedro y yo tenemos como una historia muy romántica de cómo conseguimos hacer de democracia asuntos internos, que al final es buen aprendizaje para todo el mundo, porque somos la prueba viva que se puede conseguir. O sea, que no es... Hostia, ¿esto cómo se logra? ¿Cómo logras hacer una serie de la nada, tú, tal? De este calibre, además, una serie... Joder, que nosotros llevamos mucho tiempo en la industria, pero es la primera serie nuestra que vendemos. Sí, porque además, eso, Aida, entrasteis ya en No, todas, Tab. sí, todas. Ya, habéis entrado ya en cosas que no eran vuestras. Y esto al final esto es tuyo, o sea, es tuyo y de es- Pedro. A lo que aspiramos todos los guionistas. Es lo que has dicho antes, poner tu hija ahí, ¡pum!, delante. O sea, ¿hay miedo? No, ya no. O sea, ahora hay ganas. Ahora hay ganas. Ahora hay ganas. No, ha habido mucho vértigo, claro, ha habido mucho vértigo porque era mucha responsabilidad y sobre todo que era no por el tamaño del proyecto también, sino porque era, joder, queremos contarlo bien y queremos que se entienda bien, queremos que llegue el mensaje exactamente como queremos y eran muchísimas vueltas y muchas noches sin dormir pensando en la frase adecuada, cómo llegar el personaje. Joder, lo bueno que hemos tenido muchísima ayuda, directoras y actrices hemos estado en contacto directo con ellas además durante el rodaje y eso también para un guionista es una ayuda de la leche, ¿eh? Tener ese contacto con todo el equipo creativo. Pues qué bien. Bueno, yo lo dejaría por aquí. Antes de cerrar, vamos a agradecer a Sonora, que son los que nos dejan el estudio. Gracias, Sonora. Gracias, Sonora. También a La Colmena, que es la productora que organiza todo esto. Y recordar que tenemos redes sociales, biopic.podcast, tanto en Instagram como en YouTube, como en Spotify,
como en TikTok, como en Twitter, que fue incorporación nueva al último episodio. Y nada, Rodrigo, muchísimas gracias por venir. Joder, muchísimas gracias A mí se me ha hecho cortísimo, me parece súper interesante este programa. Sí, si pudiéramos nos quedaríamos hablando más. Como No, muchísimas gracias a vosotros y muchísima suerte, porque estas cosas son las que merecen la pena, donde hay que estar. Para y que seguir gente moviéndonos. como tú venga a contarnos y que le escribamos y digan que sí, que quieran tener una reunión con nosotros, que acepten a venir hasta la Carlos III a hablar de esto. Tío, es lo que saca este proyecto adelante. O sea, al final fueron nuestras ganas, pero es la gente como tú que viene y que viene a contar. Es que solo funcionamos de una manera que es retroalimentándonos todos. Y cuando se está en la cresta de la ola, hay que aprovechar un poco esa cresta para ayudar a todo el mundo. A subir. Porque la ola luego hay un momento que se puede acabar y te quedas varado. Entonces hay que aprovechar. Así que nada, enhorabuena por muchos biopics más. Muchísimas gracias. Pues yo creo que no podemos cerrar de mejor manera. Y nada, hasta aquí el episodio 3 de Biopic.